Hemos estado hablando, gracias hermano Gonzalo, hemos estado hablando sobre la fe. Tenemos meses, desde que comenzamos ya los servicios presenciales, hemos estado hablando sobre la fe. Y hemos tomado de ejemplo a nuestro querido hermano Abraham, amén. Y hemos hablado de cómo pues la fe necesita muchas cosas. Entre ellas, la fe necesita que seamos obedientes y que escuchemos la voz de Dios, amén. Pero también nos hemos quedado hablando en que la fe necesita demostraciones y que la primera demostración que Abraham tuvo para que Dios viera que realmente confiaba en él fue salir de Ur de los Caldeos. Y si me acompañan, nos vamos a Hebreos 11:8, que ha sido nuestro versículo clave en todo este recorrido que hemos hecho. Hebreos 11:8. Cuando lo tengan me dicen amén y así lo leemos todos juntos. Hebreos 11:8. Amén. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuál fue la primera demostración entonces? Abraham salió de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría. Ellos ahí hacían las imágenes, hacían los ídolos. Y el Señor le dijo, tienes que salir de aquí porque yo quiero darte una tierra. Entonces, el Señor quiere darnos una tierra a nosotros, amén. No solamente quiere darnos una tierra eterna, sino que quiere que ganemos la tierra de nuestro corazón. Cuando nosotros ganamos las batallas que hay en nuestro corazón, entonces el Señor se va apoderando de más territorio en nuestro corazón y Él puede darnos la nueva Jerusalén, que es la tierra que Él nos ha prometido. Amén. Y empezamos a hablar sobre otra de las demostraciones que Abraham tuvo. Y Abraham tuvo la demostración de la circuncisión. Pero cuando Dios lo llamó a la circuncisión, Dios había hecho un pacto con Abraham y nos quedamos en Génesis capítulo 15. Vámonos a Génesis 15. Amén. Ya me estaba acostumbrando al otro cosito de estos y hoy tengo que ver cómo le hago porque siento que se me cae la Biblia o se me cae el iPad. Génesis 15, versículo 5. Dios hizo un pacto con Abraham. Ahora miren, les voy a adelantar algo. Dios hizo el pacto con Abraham, pero Abraham rompió de alguna manera el pacto que Dios había hecho con él. Por eso es que los seres humanos no estamos ni capacitados ni aptos para hacer pactos con Dios, porque en algún momento del camino vamos a romper el pacto. Miren lo que dice Génesis 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y estuvimos hablando sobre estos animalitos que Dios le pidió a Abraham para hacer el pacto que Dios hizo con Abraham. Abraham prácticamente no hizo nada, porque si seguimos leyendo, la palabra dice de que vino un temor y una tiniebla sobre Abraham y Dios lo mandó a dormir. A muchos de nosotros Dios nos ha mandado a dormir y otros estamos dormidos por cuenta propia. ¿Por qué? Porque no queremos levantarnos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer.
Dios primero mandó a hacer un trabajo a Abraham. Lo primero que le dijo fue: sal de Ur de los Caldeos. No me interesa si aquí tenés tierra, si tenés casa, si tenés lo que tengas, a mí no me interesa. Yo necesito que salgas de ahí. Entonces, Dios sacó de su comodidad a Abraham. ¿Para qué? Para darle la tierra que Dios le quería dar. Y cuando ya Abraham iba caminando, Dios le dijo: te voy a hacer una promesa, te voy a dar una herencia. Mira el cielo y mira cuántas estrellas hay. Si las puedes contar, bueno, si no las puedes contar, pues también. Pero lo único que te estoy diciendo es que así va a ser tu descendencia. ¿Se pueden imaginar cuando Abraham se paró y vio al cielo y dijo: ¿y cómo voy a hacer para tener tantos hijos? ¿Y de dónde, Señor? ¿Cómo voy a hacer? Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando pensamos en que Dios nos ha prometido algo y el Señor nos dice: ahora mira lo que te voy a dar. Pero ¿y cómo, Señor? ¿De dónde yo voy a comprar eso? Y hace unos días yo le decía a alguien: es que Dios es experto en que cuando no tenemos nada, Él hace algo. Él está esperando a que no tengamos nada, a que no podamos decir que por nuestra propia cuenta podemos hacer las cosas. Eso está esperando el Señor. Y Abraham, el Señor lo llevó a un lugar hasta que él dijo: ni siquiera hijos puedo tener ya, porque estoy muy viejito y porque mi esposa está muy viejita. No podemos. Pero hasta ese lugar Dios lo llevó para que Abraham entendiera que no era por su capacidad y que no era por sus fuerzas, sino que era porque Dios lo quería hacer. Amén. Y hablamos sobre la sangre de estos animalitos y solo pudimos llegar a dos, que era la sangre de la becerra, que es una figura de cómo el Señor nos da su sangre para que nosotros podamos doblegar nuestro cuello, nuestra cerviz. El pueblo de Israel fue un pueblo de dura cerviz. Ellos nunca doblaron su cuello delante del Señor. Esto quiere decir que ellos nunca pudieron entregarle su orgullo a Dios. Ellos creían que eran el pueblo de Dios y se creían los muy, ¿verdad? Y nunca doblegaron su cuello. Pero nosotros tenemos que aprender a doblar nuestro cuello delante del Señor. Amén. Esa sangre es una sangre humilde, amén, nos hace ser humildes. Ahora, la sangre que hablamos también fue la sangre de la cabra. Y decíamos que la cabra era o es un animalito que forma parte de un rebaño igual que las ovejas. Las ovejas están acostumbradas a oír la voz de su pastor, igual las cabritas. Las cabritas escuchan solamente a su pastor, oyen su voz y pues ellas lo siguen, ¿verdad? Y esta sangre es una representación de cómo la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a nosotros a limpiar nuestros oídos. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos aprender a oír. ¿Pero qué vamos a oír? Pues la voz de Dios. Como les decía, la sangre de la cabra es una figura de cómo la sangre del Señor purifica nuestros oídos. Necesitamos aprender a clamar la sangre del Señor sobre nuestros oídos y aún más en este tiempo, que todo lo que se oye allá afuera es muerte, tinieblas, que si no sé quién ganó en Estados Unidos y ahora viene el no sé qué, que si la vacuna dura no sé cuántos meses, que si el no sé qué. Nosotros no tenemos por qué escuchar las voces de afuera, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios está en su palabra. Si nosotros confiamos en la voz de Dios, en la voz de nuestro buen pastor, no importa lo que esté pasando allá afuera. Amén. Ahora vamos a ver el tercer animalito que el Señor le pidió a Abraham. Y lo vemos aquí, dice que fue un carnero. Vámonos a Levítico 9, versículo 2.
Levítico 9, versículo 2. ¿Lo tienen? Y dice, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. La palabra expiación es la palabra yatá en hebreo y significa pecado, purificación o una ofrenda por el pecado. Jesús fue nuestro carnero perfecto. Él fue sin mancha, Él fue sin pecado, Él fue sin defecto. Él se entregó por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos una ofrenda por el pecado. Pero la ofrenda por el pecado que nosotros tenemos es una ofrenda eterna. Nosotros ya no necesitamos ir a traer un carnerito para ofrecerlo por nuestro pecado. Jesús se entregó por nosotros para que tuviéramos una ofrenda eterna de expiación, una ofrenda eterna por el pecado. Siempre que clamamos la sangre del Señor sobre nuestras vidas, Él viene y nos redime, nos quita la culpa, nos quita el pecado y lleva ese pecado al mar del olvido y Él no se vuelve a acordar de ese pecado nunca más. Amén. La palabra carnero es la palabra ayil en hebreo y se refiere a la fuerza que tienen los cuernos de este carnero. Y los carneros usan los cuernos para pelear en contra de sus enemigos. Ahora miren, la única manera en la que nosotros vamos a ganar las batallas espirituales es clamando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él se levanta como ese carnero a pelear con sus cuernos en contra de nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Pues el mundo, la carne y el diablo. No estamos solos peleando la batalla. La sangre del Señor pelea la batalla por nosotros. Y también esta palabra ayil significa o se refiere a un hombre prominente o a un noble. ¿Y quién más prominente que nuestro Señor Jesús? Hoy orábamos y decíamos, Él es el Rey de Gloria. No hay nadie más prominente en este mundo, nadie más noble, nadie más notable en este mundo que nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre más grande que su nombre. Él es el carnero para nosotros. Él se volvió el carnero para cada uno de nosotros. Amén. Y miren, Jesús fue ese macho cabrío que se entregó por nosotros y Él fue perfecto y sigue siendo perfecto. Porque cuando lleguemos delante del Señor, la primera experiencia que vamos a tener es con el carnero inmolado, con el que fue inmolado por cada uno de nosotros. Pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, o nos extrañamos porque nunca hemos tenido una experiencia con el carnero, o vamos a bendecir el nombre del Señor, porque nos está mostrando su naturaleza de macho cabrío perfecto, el que fue hecho y nada por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, necesitamos aprender a tener experiencias diarias con la sangre del Señor, con la sangre del carnero. Si no tenemos estas experiencias, quiere decir que nosotros estamos dejando que el mundo, que el diablo y que nuestra propia carne gane la batalla por nosotros. Nos están ganando territorio. Amén. Ahora también esa sangre nos limpia de pensar que las cosas son hechas por nuestra propia capacidad. Eso quiere decir que cuando vemos la sangre del Señor y de cómo Él se entregó por nosotros, reconocemos que nosotros no podemos hacer nada, que nosotros no tenemos nada, que nosotros no sabemos nada y que solamente lo podemos conocer a Él y que eso nos tiene que bastar porque Él lo es todo. Amén. Nos limpia de pensar que tengo mi casa por mi sueldo. Me limpia de pensar que tengo la posición en mi trabajo por mi inteligencia, por mi capacidad, porque soy la licenciada o el licenciado o el máster o el doctor, la doctora fulana de tal.
me limpia de pensar que las cosas son hechas por mi capacidad, porque no somos capaces de nada. Amén. Y también esta sangre nos ayuda a permanecer humildes. Humildes en el lugar donde Dios nos quiera tener. Humildes si estoy en lo alto, humildes si estoy en lo bajo. Porque cuando el Señor nos ha hecho pasar muchas veces por el valle de sombra y de muerte y nos lleva a un lugar alto, a un monte, decimos, no, si es que yo ya pasé por ahí. Y el hermanito llorando, no hombre, si yo ya pasé, si es lo más fácil. Nos hace saber que Él nos puede llevar de un minuto a otro, al desierto o a la montaña. Nos hace saber que Él nos puede pasar de un minuto a otro, del valle de sombra y de muerte, a un lugar de exaltación. Es su sangre la que nos hace reconocerlo a Él donde quiera que estemos. Y es su sangre la que nos ayuda a permanecer firmes en la tierra donde Él nos ha puesto. Y sepamos, mis amados hermanos, que donde quiera que estemos, si estamos dentro de la voluntad directiva del Señor, Él nos tiene en ese lugar y Él tiene un propósito y tiene un plan para nosotros en ese lugar. ¿Y cuál es su propósito? Que lo conozcamos a Él como el carnero que pelea las batallas por nosotros, como aquel que se levanta, como Jehová de los ejércitos que se levanta a pelear por nosotros. Amén. Nos da la fortaleza para seguir avanzando. Yo sé que hay momentos en los que decimos ya no. Hoy no me voy a levantar. Hoy no me voy a levantar a orar, hoy no voy a leer la Biblia, si de todas maneras todo sigue igual, no me voy a levantar. Pues cuando clamamos la sangre del carnero sobre nosotros, el Señor nos da la fuerza para poder levantarnos y seguir avanzando. Amén. Pero también hace algo sumamente especial y es que nos reconcilia con el Padre. La sangre del Señor nos reconcilia con Dios. Es lo único que nos hace tener una comunión directa con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que antes de que viniéramos al Señor nosotros éramos enemigos de Dios. Pero cuando clamamos la sangre del Señor sobre nuestras vidas, a pesar de lo que hayamos hecho y nos arrepentimos, esa sangre nos vuelve a dar una comunión y nos hace tener paz para con Dios. Amén. Entonces, la cabra y el carnero son dos animalitos que tienen cuernos. ¿Han visto las cabras? Sí, ¿verdad? Tienen cuernos. Y los carneros, pues, aunque sea, creo yo que en películas, porque no hay muchos aquí, creo yo, pero también tienen unos cuernos enrollados bien grandes. Pero miren, la cabra es una figura de sujeción. Entonces, cuando peleamos con la sangre de la cabra o la representación de esta sangre, estamos peleando en sujeción a la voluntad de Dios. Y cuando estamos peleando con la sangre del carnero, con esta sangre de exaltación, con esta sangre fuerte, estamos peleando en un lugar donde solamente Dios se puede levantar para vencer a nuestros enemigos. Necesitamos ambas sangres en nuestra vida. Tanto la sangre de humildad como la sangre de exaltación para poder pelear en contra de nuestros enemigos. No es el mismo enemigo el que se levanta contra nosotros cuando estamos en el valle. Porque cuando estamos en el valle, la mayoría de nosotros tenemos la cabeza así, porque no hayamos ni qué hacer. No es muchas veces que hemos encontrado la sangre de la cabra que nos hace tener humildad, sino que simplemente es porque no encontramos qué hacer y el Señor lo que quiere es doblegar nuestro orgullo y por eso nos tiene en ese lugar, ¿sí? Y cuando estamos en los lugares exaltados, lo que pasa muchas veces es que tenemos la cabeza así, como, bueno, sí, es por mí, yo lo hice, yo lo tengo, yo lo otro. Y el Señor tiene que levantarse aún más fuerte contra esas cosas. Miren, el orgullo tiene muchas cosas adentro de él.
Y a veces, mis amados hermanos, el síndrome que nos agarra de pobrecito, yo no tengo nada, con ese tiene que luchar el Señor. Y también el síndrome que nos agarra de yo soy fulano de tal y nadie se mete conmigo y con los hijos de Dios nadie se mete. El Señor también tiene que pelear con eso dentro de nosotros. Y lo único que hace que podamos ganar las batallas contra esas cosas es la sangre del Señor. Amén. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. ¿Lo tienen? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo único que nos justifica? La sangre de nuestro Señor. Por medio de esa sangre podemos tener la fe necesaria para creer que tenemos paz para con Dios. Amén. No hay nada más en este mundo que nos va a dar la paz que necesitamos que clamar la sangre del Señor. Cuando hemos pecado, ¿verdad que hay algo dentro de nosotros que no nos deja? Siempre está ahí en nuestro pensamiento, hice esto, hice aquello, no tuve que haber dicho esto. No sé si les ha pasado. A veces decimos cosas y decimos, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice aquello? Lo único que nos va a sacar de ese pensamiento es clamar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios le estaba mostrando a Abraham por medio de estos animales la herencia que él le iba a dar a su pueblo por medio de su hijo. Amén. Abraham no tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo porque él nació miles de años después. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham, yo quiero que me traigas una becerra, una cabra, un carnero, un palomino y una tortolita, porque te voy a enseñar lo que la sangre de mi hijo va a hacer para tu descendencia, para los tuyos. Por eso es que Dios le dijo a Abraham que trajera estas cosas. Y miren, la sangre de la tortolita y del palomino, estas son aves que no tienen, que no son carnívoras, que no son rapaces, que no poseen picos agresivos, ni que van a buscar atacar a algún animal, sino que, por ejemplo, la sangre de la tortolita lo que representa es la sangre de amor del Señor. Entonces, si nosotros nos hace falta amor, nos hace falta clamar la sangre. Amén. La sangre de Cristo es una, mis amados hermanos, pero cumple todo esto que estamos hablando. La sangre del Señor lo cumple todo. Él cumplió todo en nosotros. Amén. Entonces, si nosotros clamamos la sangre del Señor, debemos, o por lo menos tendríamos que amar a los demás. La tortolita es un ave que escapa de las trampas por medio de la observación. Miren qué interesante. ¿Por qué caemos en las trampas del enemigo? Porque no vemos, porque nuestros ojos están sucios. Necesitamos la sangre del Señor para que limpie nuestros ojos de todas las cosas que nuestra carne quiere ver. Si nosotros vamos por este mundo ciegos y no tenemos nuestros ojos espirituales abiertos, vamos a caer en las trampas del mundo. No sé a cuántos nos ha pasado, pero es que miren, el diablo, y la palabra lo dice, él pone lazos a ver quién cae. Pero ¿saben quién es el único que nos libra del lazo del cazador? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede librarnos de esos lazos y de esas trampas que el enemigo pone para que nosotros caigamos bien redondos. Entonces, mis amados hermanos, si estamos cayendo en los lazos de este cazador que es el diablo, es porque tenemos los ojos sucios y necesitamos abrir nuestros ojos y que nuestros ojos sean limpiados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Esta sangre nos ayuda no solamente a tener ojos limpios, sino a ver a los demás como Cristo los ve. ¿Por qué hay tantas envidias y tantos celos y tantos pleitos? Porque queremos ver a los demás con nuestros ojos carnales. Pero cuando comenzamos a ver a los demás con los ojos de Cristo y nos damos cuenta cuánto de Cristo hay en cada uno, entonces comenzamos a amar como Cristo nos ha amado a nosotros. Nuestro amor es corrupto, nuestro amor es imperfecto, pero cuando el amor de Cristo comienza a perfeccionarse en cada uno de nosotros, entonces nosotros amamos como Cristo nos ama. Amén. Vamos a ver qué más. La sangre del palomino. Este es el último animalito. Y el palomino es un ave que no tiene plumas. Son los, ¿cómo les decimos aquí? Los pichones, exactamente. Somos los pajaritos que todavía están en el nido y que no tienen plumitas, que se ven bien feitos. Esos son los palominos. ¿Qué nos hace o qué nos quiso decir el Señor en representación del palomino? Es que estos pajaritos pertenecen al nido. Si usted quiere sacar un palomino del nido, a menos que usted le esté dando de comer, va a vivir. Pero si no, pobrecito palomino, tiene que estar ahí en su nido. Y es una figura de cómo nosotros debemos de confiar en nuestro Padre Celestial. Los pajaritos o los palominos necesitan que sus papás los alimenten. Ellos les llevan la comida. Los palominos no salen del nido hasta que tienen plumitas y pues los papás mismos los empujan para que puedan volar. Pero para mientras salen del nido, son alimentados por su Padre. Esto quiere decir que cuando clamamos la sangre del Señor, somos alimentados por nuestro Padre Celestial. Es lo único que va a saciar nuestra alma y nuestro espíritu, amén. Y también nos ayuda a entender que cuando nos depositamos por fe en las manos de nuestro Señor, y dejamos que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida, estamos seguros. La fe es tener la seguridad, la confianza, la certeza que lo que Dios ha dicho se va a cumplir en mi vida. Necesitamos ser como esos palominos que están en las manos del Padre, sabiendo que lo que Él va a hacer con nosotros es bueno para cada uno de nosotros. Dios le estaba diciendo a Abraham por medio de este animalito: Abraham, aunque vayan a Egipto por 400 años, yo ahí voy a tener cuidado de mis hijos y yo los voy a sacar y los voy a sacar con bienes de ese lugar. Si estamos metidos en una situación que el Señor ha provisto para nosotros, tengamos la certeza de que Él nos está guardando y de que Él nos va a sacar de ese lugar bendecidos, pero debemos de confiar. Dios no solamente hizo que Abraham pues sacrificara estos animalitos para nada. Dios le estaba mostrando a Abraham lo que su hijo iba a hacer por nosotros hoy, lo que su hijo sigue haciendo por nosotros hoy, porque su sangre sigue vigente para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ver, vámonos a Levítico 5. Versículo 7, con esto vamos a ir terminando. Levítico 5, versículo 7. Dice: y si no le alcanzare para un cordero, traerá en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos a Jehová, el uno para expiación y el otro para holocausto. ¿Qué estaba diciéndole el Señor al pueblo? Lo que le estaba diciendo es: bueno, si no les alcanza para traerme una becerra o un cordero o una cabra, pueden traerme 2 palominos o 2 tortolitas. ¿Por qué?
Porque en Israel había gente de diferente condición económica como la hay ahora, como habemos aquí un montón. Unos tenemos, otros no tenemos y así andamos, ¿verdad? Eso es lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Entonces, ellos no tenían excusa para decir es que yo no voy a pedir perdón por mis pecados porque no tengo para comprar una cabra, no tengo para un carnero, porque ellos podían poner una trampa y agarrar una tortolita o agarrar un palomino. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que nosotros no tenemos excusa para decirle al Señor, Señor, yo sigo haciendo este pecado porque no tengo cómo ir delante de ti. El Señor dejó cada uno de estos animalitos para que nosotros entendamos que hoy podemos ir y clamar su sangre independientemente lo que tengamos o lo que no tengamos, lo que seamos o lo que no seamos. Él dejó su sangre ahí para nosotros. No hay excusa, mis amados hermanos. No tiene que ver la posición económica. No tiene que ver si usted hoy desayunó pan con pavo, o desayunó frijoles, o se comió una pupusa, o solo se tomó un café. No tiene que ver con que usted vaya a almorzar a la pampa, o vaya a almorzar una sopa de frijoles a su casa, o se coma una semita con una gaseosa. Eso no le interesa al Señor. El Señor ha dejado su sangre para todos. Todos tenemos entrada libre al trono de la gracia por medio de su sangre. Al Señor no le interesa si usted es doctor, licenciado, bachiller, si solo hizo primer grado, si nunca cursó ningún año en la escuela. Al Señor no le interesa eso. Dios dejó estos animalitos en representación y para que el pueblo los llevara para decirles lo que tengan. Y aún lo que no tengan, con eso tienen que venir delante de mí. Y nosotros tenemos que venir delante del Señor con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que hacemos, con ese paquetón de pecados que tenemos un montón de veces. El Señor nos está esperando con su sangre y nosotros simplemente necesitamos clamar la sangre que ara nuestra naturaleza carnal, la sangre que limpia nuestros oídos, la sangre que limpia nuestros ojos, la sangre que nos hace entender que solo en las manos del Señor podemos vivir confiados y podemos tener paz, la sangre que nos hace humillarnos, la sangre que nos hace tener el yugo del Señor sobre nuestros hombros, la sangre que nos hace reconocer que debemos servir a los demás y no esperar a que nos sirvan, la sangre que nos redime del pecado, la sangre que nos reconcilia con el Padre, la sangre que nos hace tener vida eterna, vida en abundancia. Esa es la sangre que hoy podemos clamar y que podemos clamarla hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. ¿Hemos aprendido algo? Pongámonos de pie y oremos al Señor.